Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno estar junto a ustedes en este diciembre. Diciembre es mi mes preferido del año. Creo, no sé si alguna vez lo dije acá en el programa online, algunas veces lo digo, generalmente lo digo en diciembre, que cuando me acuerdo tiene sentido, ¿no? Es como el viernes de los meses. Para mí siempre diciembre anticipó el fin de las clases, porque a mí no me gustaba la escuela. No soy como esos chicos modernos de ahora que les gusta ir a clase, que les gusta ir al colegio, que se levantan temprano contentos. No, para mí la escuela era como una especie de tortura y lo vivía así que cuando llegaba diciembre era el fin de todo eso. Venían 3 meses. Cuando yo era chico eran 3 meses de verano acá en Argentina. Ahora eso se acortó bastante. Ya en febrero empiezan las clases y también porque anticipaba las fiestas, estar juntos en familia, todo eso, el verano. Yo soy team verano, a mí me gusta más el calor que el frío. No quiere decir que me encante todo lo que el calor trae, por ejemplo los mosquitos, que los odio con todo mi corazón y ellos me aman con todo su corazón y eso hace que somos un match que a ellos les sirve, pero a mí no. Mi sangre les sirve, pero a mí no me sirve lo que ellos me hacen. Y también por las vacaciones, porque venían las vacaciones y podía estar con mis amigos, podía dormir hasta tarde, podía irme con mi familia de vacaciones a la costa. Íbamos mucho a la costa, acá en costa de Buenos Aires, en San Clemente y esa zona. Am, Así que en este diciembre me agarran contento, feliz. Generalmente tengo buen humor, pero más todavía. Quiero darte una palabra que tiene solamente 2 letras, que es la palabra sí. En casi todos los idiomas, eh, creo que en todos los idiomas, la palabra sí o la afirmación es una palabra muy, muy cortita. Tiene no solamente un significado importante, sino también mucha implicancia. Porque cuando respondemos que sí o que no a una pregunta, puede llegar a meternos en un gran compromiso, en una gran responsabilidad. Tomamos más de 35.000 decisiones, una persona promedio, 35.000 decisiones por día. La mayoría de ellas, que hayas optado por la otra opción o por las otras opciones, no te ponen un gran compromiso ni te ponen una gran responsabilidad. Hoy decidí afeitarme. Mi esposa me dijo, si vas a grabar, afeitate porque tenés la barba desprolija. Bueno, le hice caso. Me pareció un buen consejo y entonces me afeité. Tomé la decisión de afeitarme. Ok, podría haber tomado la decisión de no hacerlo. Cuando abrí el cajón, yo que tengo esas maquinitas afeitadoras eléctricas, tienen muchos peines, muchos moldes para ponerle con distinto largo de pelo. Elegí uno, miré otro y dije, no, listo. La verdad que no son decisiones que afecten demasiado mi vida. Pero hay decisiones que tomas a lo largo de tus días, a lo largo de tus semanas, de los meses y de los años, que sí le dan forma al resto de tu vida. Y por eso quiero hoy hablar acerca de cuál es nuestro mejor sí. ¿Cuál es el mejor sí de todos los que podés dar en tu vida? ¿Cuál es el conjunto de sí, o de sí, se dirá de sís o de síes? No lo sé. Pero ¿cuál es el conjunto de veces que decís que sí, que es el más importante, que es el mejor que podés elegir decir? Y para eso vamos a meternos en una de las historias de la Navidad. Estamos viendo esta serie que se llama Historias de Navidad, ¿sí? Y es la historia del nacimiento de Jesús, puntualmente las actitudes y las respuestas que tuvieron ante el llamado de Dios, tanto José como María. Así que acompáñenme leyendo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, primero habla de José en este relato, su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Bueno, espera, vamos a rebobinar un poco. ¿Qué se dice de José? Bueno, se dicen pocas cosas de José en la Biblia. No es un personaje que se destaque un montón. No sabemos cuándo murió, no conocemos otros detalles de su vida como podemos saber de otros personajes bíblicos. Pero algunos de los detalles que tenemos de José es que era un hombre justo y recto. Ahora, si Dios no va a decir mucho de mí, pero dice que yo fui un hombre justo y recto, a mí
digamos, no tengo mucho más para pedir de la lista. Si quiero que Dios diga algo cortito de mí y no mucho más, tengo esa oportunidad. Que Dios diga de mí que fui un hombre justo y recto, yo me doy, pero por recontra hecho, no sé vos. José también era un tipo común y corriente. No se dice que tuviera super capacidades, no se dice que fuese especial de ninguna manera. Algunos dicen que era un carpintero. La palabra en griego sugiere que quizás ni siquiera era algo tan técnico. Un carpintero es un especialista, más bien un constructor, un tipo que fabrica cosas con la mano. Puede ser con metales, puede ser con piedras, puede ser con madera. Tipo común, un laburante, un tipo que había aprendido seguro de su papá a arreglar cosas, a construir cosas, un tipo que se daba maña, como decimos en Argentina, un tipo de esos que necesitas que te arregle una canilla y te la sabe arreglar, sabes que necesitas que te pinte una pared, te la sabe pintar, necesitas que te arregle unos cables de electricidad y lo vas a saber hacer. Eso era José, un tipo común, un laburante, que era honesto, que era justo y recto ante Dios. Y estaba no me voy a extender con esto, pero estaba en una relación con María que era prematrimonial, pero que involucraba ya un compromiso muy, muy fuerte, ¿sí? Pero ese compromiso en ese compromiso no estaba involucrada las relaciones sexuales aún, al parecer. Y entonces María le dice que está embarazada y le cuenta. Entonces dice que José no quiso avergonzarla en público. O sea, es que en ese momento, si el hombre acusaba a su mujer de haberle sido infiel, o quedó embarazada y que no era hijo de él, ese embarazo, podían llegar hasta matar a la mujer. Sin embargo, él decidió dejarla en secreto. O sea, su amor por María, fíjate hasta dónde llegaba, que su amor por ella hizo que deje de lado derechos que tenía en ese momento. Por supuesto, hoy sería totalmente inadmisible, ¿no? Siquiera pensar en esas consecuencias, pero bueno, en ese momento era así, es historia, ¿qué lo vamos a hacer? Y decidí dejarla en secreto porque la amaba mucho y porque no quería que ella tuviera, no la quería dejar expuesta. Mira el corazón de José, dejar sus derechos de lado. Olvídate de matar, apedrear y todo eso. Digo, ¿cuántas veces estás dispuesto a tomar decisiones de comerte un garrón, como decimos acá, de comerte, de tragarte el sapo, de hacer la vista gorda, de no reclamar un derecho propio, pudiendo hacerlo para que otra persona no se vea perjudicada? Maridos, pregunto, ¿cuántas veces haces eso por tu esposa? Mujeres por tu marido, padres por sus hijos, o hijos que son más grandes por sus padres. Dejar de lado tus derechos legítimos de estar ofendido, de señalar con el dedo, de exponer, de copiar en el mail al jefe y de decir, manda a alguien al frente y elegís no hacerlo porque decís, yo puedo estar por encima de esto. Gran actitud de José. Pero claro, dice, cuando él estaba considerando hacerlo, estaba pensando en todo esto, solo estaba muy triste, estaría un poco enojado, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella, hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. A mí me gusta mucho esta última parte del relato, porque más allá de que es totalmente maravilloso y de todo este milagro, no solo que María quedase embarazada, sino que después José se ve que le costó un poco creerle a María lo que estaba pasando, y bueno, ¿quién lo culparía, no? Digo, pobre María, también tener que convencer de eso, pero te viene tu novia, tu comprometida y te dice, bueno, estoy embarazada. ¿Qué? Sí, pero es del Espíritu Santo. Bueno, pensá lo que hubieras pensado en su lugar, ¿no? Y se va a dormir y Dios le habla en sueños y le dice, no, tranquilo, es tal cual te lo dijo ella.
Y ahora Dios quiere que hagas esto, que te despiertes, que te cases y que críes a ese hijo como si fuera su papá. Y le des un hogar. Y José dice que se levantó e hizo exactamente como Dios le había mandado. Era un tipo de pocas palabras, José. Era un tipo que cuando Dios le mostraba algo, lo hacía. Perfecto, si Dios lo dice, lo voy a hacer. ¿Qué quiere Dios? Que tome a esta mujer embarazada y que adopte al hijo como si fuera mío. Listo, lo voy a hacer. No se diga más. Si lo dice Dios, no se diga más. Dios usa a la gente común y corriente como José, que no le da demasiado a veces pensamiento a las cosas. A veces está bien. Hubo tipos como Moisés que le retrucaban a Dios y decía, Dios, pero ¿qué pasa si me preguntan esto y lo otro? Y Dios también le tuvo respuestas para ellos. Pero mira qué actitud, un tipo de pocas palabras. Si sos una persona tímida de pocas palabras, capaz pensás que los que somos un poco más verborrágicos como yo, que de hecho a veces hablamos de más, es un riesgo que tenemos, decimos una de más. No es un requisito, ni mucho menos, hablar mucho o ser extrovertido para que Dios te use. Para nada. Dios usa a la gente de pocas palabras, a la gente que no le da demasiado análisis a la cuestión. Lo dijo Dios, lo hago. Después viene la parte del relato de María. Dice, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea. O sea, volvemos atrás en la historia, ¿sí? La actitud de María. A visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podía significar este saludo. Y sí, bueno, se ha dicho muchas veces, pero lo voy a decir de nuevo porque no tengo por qué pensar que todos lo saben. Se piensa que María era una adolescente, una jovencita de no mucha edad para este momento. Se te aparece un ángel y te saluda de parte de Dios y sí, mínimo un poco de perturbación me imagino que vas a tener, ¿no? Y el ángel le dice, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy una virgen. ¿Ves? Ahí María sí tuvo una pregunta para hacer. En el caso de José, dijo, listo, ya está. Me convenció. Bueno, María tenía algunas preguntas para hacer. Y está bien. Y está bien preguntarle a Dios, y decir, Dios, a ver, me está llevando a tomar esta decisión. Bueno, pero ¿cómo querés que sea? O me podrías mostrar un poco más, o sería, ¿de qué manera sería que querés que haga esto? Que estudie esta carrera, o que abandone este negocio, o que decida cambiarme de país o de provincia, o que venga mis hijos a volver a vivir conmigo. No sé, la decisión que Dios te esté mostrando. Está bien que preguntes un poco más, detalles, que ores, que tengas esa conversación. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que el santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6.º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Qué buena frase para tatuarse, ¿eh? Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Ahí tenés otra respuesta tajante. Una pregunta le tomó y una respuesta. Para decir, ok, aquí tienes a la sierva del Señor, que se haga como dijiste. Otra persona, una mujer que conocía que cuando Dios habla, uno escucha y obedece. Quizás hace alguna pregunta, pide alguna aclaración, trata de enfocar un poco las cosas. Pero cuando Dios me pide algo, voy a obedecer porque sé que es lo mejor para mí. Y en eso José y María. ¿Por qué habrá elegido Dios a José y María? Seguramente por esto. Porque sabían que iban a obedecer, sabían que iban a decir que sí. Entendían que de todos los sí que podemos decir en la vida, nuestro sí más importante es nuestro sí a Dios cuando nos pide algo. Algo que tenemos o algo que podemos hacer o un encargo que nos quiere dar.
las personas en las que Dios más confía, son las que tienen la predisposición a decirle que sí. Bueno, dice, y con esto el ángel la dejó. Me puse a pensar bastante mientras preparaba esto acerca de mis propios sí. ¿Sabes que yo era alguien que decía muchas veces que no a cosas que yo sentía que Dios me pedía o me solicitaba? Generalmente venían en la forma de algún pedido de mis pastores o de alguien de alguna iglesia, de otro ministerio. Por ejemplo, Seba, podrías, no sé, cantar una canción. Yo antes estaba mucho en la música, o tocar una canción, o preparar algo. Y quizás realmente decía no. Y decía que no porque me daba miedo, porque me daba vergüenza, porque no me sentía capacitado, porque me sentía inferior, o le tenía mucho miedo al que dirán. Era de, como se dice hace poco tiempo, era de rumiar mucho las cosas, ¿no? Pensar y de sobrepensar las cosas. O sea, puedes traducir a alguien que va a venir a hablar y yo como sabía inglés y puedes traducir y muchas veces. Recuerdo haber dicho que no a cosas y después cuando veía el resultado, porque lo había hecho otra persona o que había ocurrido de otra manera distinta, yo decía, wow, yo lo podría haber hecho. Quizás hasta lo podría haber hecho igual o mejor. ¿Cuántas veces me vi en situaciones donde dije, me la perdí por decir que no demasiado rápido o me la perdí por pensarlo demasiado? Entonces llegó un momento de mi vida, lo recuerdo bien, hace no sé cuántos años, pero 20, 25 años, donde dije, Dios, voy a cambiar mi forma de pensar, voy a cambiar mi forma de reaccionar y de responderte. Vamos a hacer así. A partir de ahora, cada vez que me venga una propuesta de parte del ministerio, algo que me piden para hacer para vos, mi primer pensamiento va a ser sí. Después lo pensaré un poco mejor, después lo meditaré, después haré algunas preguntas de indagación para ver, porque no toda propuesta que te hagan tenés que decir que sí, ¿sí? No toda puerta abierta es una puerta por la que tenés que pasar. Pero decidí cambiar esa mentalidad, decir, Dios, yo voy a arrancar con un sí, como María José, voy a arrancar con un sí. Después quizás evalúo, pero en mi cabeza no voy a estar diciendo no antes de que terminen de hacerme la pregunta. Te invito a tener este tipo de actitud. Cuando es para las cosas de Dios, no te comprometas, o sea, no te comprometas diciendo que sí en voz alta y después arrepentirte, eso está mal. Pero arranca con una mentalidad de sí. Escucha diciendo, ok, vamos a arrancar con sí. ¿Sí? Alguien está pidiendo que te sumes a un ministerio, alguien te está pidiendo que empieces algo nuevo, alguien te está diciendo necesito que abras un grupo pequeño o necesito que disipules a una persona, o tenés que dar un paso, lo que sea que Dios te esté pidiendo. A todos Dios nos está pidiendo cosas todo el tiempo. Vos sabrás qué es lo que es, qué te estuvo mostrando y pidiendo este año. Cambia y en vez de empezar con un no, empieza con un sí y desde ahí evalúa. Como decía, de todos los sí que di en mi vida, algunos de los 35.000 decisiones por día, la mayoría son insignificantes. Y si yo me ponía este color de remera cuando abrí el placard, o me ponía una remera negra a una blanca, no iba a cambiar nada relevante en absoluto. Pero si yo no hubiera dicho sí a comenzar esta iglesia, me lo hubiera perdido. Seguramente Dios lo hubiera hecho con otra persona. Y yo estaría enfrente, pasando con el auto cada tanto, mirando y diciendo, pensá que dije que no, podía ser parte de esto. Menos mal que dije que sí. Porque yo me la perdía, seguramente Dios lo iba a hacer igual. Yo nunca mi no nunca va a ser una barrera. ¿Vos pensás que si María y José decían que no, entonces se suspendía completamente el plan de Dios para la salvación y Jesús no hubiera venido al mundo y seríamos todos, no sé, de qué religión o en qué creeríamos, porque no existiría el cristianismo? No. Si eso hubiera pasado, Dios hubiera dicho, bueno, qué pena se la pierden ustedes, muchachos. Me voy a buscar otra pareja que esté más dispuesta. Los planes de Dios son imparables. Nosotros podemos elegir ponernos ante la luz. Yo tengo acá una luz que me está iluminando, acá arriba tengo otra, por allá hay otra. Las luces están, estoy metido en la luz, en los haces, para que más o menos me puedan ver bien. ¿Sí? Yo puedo decir
decidir colocarme en otro lugar. Vendrá otro y le pegará la luz a otro y Dios usará a otro. ¿Sí? Arrancá con mentalidad de sí, arrancá poniéndote frente a la luz de Dios antes de decir, no, 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 esto me da miedo o me da vergüenza o no sé qué es lo que van a decir los demás. ¿Sí? Así que en sus notas hay una frase que dice, mi mejor sí siempre será mi sí a Dios. Todos tus mejores sí siempre van a ser los sí que le des a Dios. Y cuanto más rápido, mejor. Pensá en tu vida, te lo puedo asegurar. No hay un solo sí que haya dicho en mi vida que sea más importante que los sí que le dije a Dios. No lo hay. No podría pensar en ninguno. Tu relación con Dios, cumplir el plan de Dios para tu vida, decirle que sí al plan de Dios para tu vida, es lo más importante que vas a poder hacer en tu vida. Todo el resto, toda tu plenitud, tu gozo, tu sensación de, tu sentido de propósito en la vida, tu búsqueda de sentido, tu sentir que vas a trascender y a dejar un legado y que tu vida va a importar y va a ser una marca en el mundo. Todo eso está relacionado con la medida de tus sí a Dios. Así que no es chiste esto, ¿sí? Ahora, algunas aclaraciones. Decirle sí a Dios no siempre tiene sentido. En el momento no siempre tiene sentido. A María no le hizo sentido, a José no le hizo sentido. O sea, dijeron que sí y después habrán tenido que explicarle a los padres y a los suegros y habrán tenido que soportarse las miradas de las señoras y los señores grandes del barrio diciendo, ay, estos chicos, chanchos. Hay que decir que sí y después hay que bancar. Hay que bancar la parada, como decimos acá. Hay que aguantar la parada como el fuerte, como la bandera, que nadie te lo saque y poder permanecer firme en tu sí. ¿Sí? No tenés que esperar a tener todo claro para decir que sí. Si esperás a tener todas las cosas claras, nunca vas a decir que sí. Nunca, porque nunca está todo claro. Nunca tenés toda la respuesta de todas tus preguntas. Jamás. Como el pueblo de Israel, tenés que poner el pie en el agua para que se divida. ¿Sí? Primero es el sí. Después viene el sentido, el milagro, la explicación, o que las cosas que están fuera de foco se vuelvan un poco más enfocadas. En segundo lugar, siempre tendrá un costo. De esto hablamos hace un par de domingos con mi esposa Ceci. Siempre va a tener un costo decir que sí. Puede ser tu imagen ante otros. Tu sí puede significar postergar otras cosas. Cada vez que le estás diciendo que sí a algo, le estás diciendo que no a otra cosa. Si yo le digo que sí después de grabar hoy y de estar con mi familia en mi casa, le estoy diciendo no a, no sé, salir con mi esposa al cine o ir con amigos a jugar al pádel o otra cosa por el estilo. Cada vez que le decís que sí a algo, le estás diciendo que no a otras cosas, porque vivimos en una sola dimensión. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo que es la particularidad de algunas partículas cuánticas que pueden estar en el mismo lugar a dos tiempos. No, nosotros vivimos en una dimensión donde podemos estar en un solo lugar al mismo tiempo. Bueno, me gusta la ciencia, como verás. Otra cosa importante, no se vuelve más fácil decir que sí si lo atraso o lo postergo. No se vuelve más fácil. Hay cosas que con el tiempo se hacen mejores. Un buen vino con el tiempo se hace mejor. Un buen queso tiene que madurar con el tiempo para hacerse mejor. Un árbol de paltas o de aguacate o de avocado, como le digan en tu país, al principio es una ramita con unas hojitas y en 10, 15 años te da paltas, o sea que con el tiempo se hace mejor. ¿Sí? Pero hay otras cosas que el tiempo las arruina. Un litro de leche con el tiempo se pudre. Un fruto que cae, una vez que cae del árbol, con el tiempo, si no lo levantás, no lo comes, se pudre, se arruina o se lo lleva otra persona. Diría que para decirle que sí a Dios nunca es bueno dejar pasar demasiado tiempo. Está bien tomar decisiones informadas,
Pero cuando Dios te pide algo, decís que sí rápido. No te tomes demasiadas vueltas. Bueno, cuando me reciba, bueno, cuando me case, bueno, cuando tenga mi casa, bueno, cuando pueda terminar de hacer el auto, bueno, cuando los chicos crezcan. Se te va a pasar la vida y quédate tranquilo. Siempre vas a dar nuevas excusas para decir, bueno, falta un poquito todavía. Es como cuando esa historia de un parapentista, historia real, que estaba ahí arriba en la montaña y vieron que los parapentistas inflan la vela. No es un paracaídas, es algo con lo que puedes volar, de hecho, y permanecer en el aire. Inflan la vela con aire, con viento y despegan, ¿sí? Bueno, tienen que estar muy bien agarrados. Y este tipo tenía todo preparado, el viento solo le infló la vela y empezó a levantar vuelo, pero estaba agarrado con los brazos, no estaba, eso tiene que estar agarrado con un montón de medidas de seguridad. Vas agarrado a una mochila que te pones, que a su vez es una silla, estás agarrado en muchos lugares. Y empezó a subir, le decían, soltate, soltate, soltate. Y el tipo seguramente, en su desesperación, estaba aferrado, viendo cómo cada vez estaba más arriba. Y seguro que pensaba, si suelto me voy a romper una pierna. Voy a tratar de ver si así agarrado puedo lograr aterrizar, cosa que es imposible, muy, muy difícil. ¿Cómo terminó? Muerto. Para el momento en que se le venció la fuerza de los brazos, que tuvo que soltarse, estaba tan alto que se mató. Mucho peor que romperse una pierna. Tendría que haber dicho sí rápido, tendría que haber soltado rápido. Decirle que, demorar en decirle que sí a Dios, lo que hace es cada vez te coloca más lejos de las posibilidades que Dios tenía para vos al pedirte algo. Entonces, espero que tomes nota de esas tres, ¿sí? El Salmo 119:60 dice, me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Un buen pasaje, ¿sí? Bueno, 2 puntos más acerca de cómo darle a Dios mi mejor sí. ¿Ok? Cómo darle a Dios mi mejor sí. En primer lugar, da un paso atrás para ver la historia completa. O hace zoom out. ¿Sí? Zoom out. Muchas veces solamente vemos la foto en vez de ver la película completa. A mí me encantan los trenes. Soy un fanático de los trenes. De hecho, si vas a mi primera foto de Instagram, no creo que necesito el trabajo de hacerlo porque tampoco es tan importante, pero es la foto de un tren. Porque así lo inauguré. Digo, ¿qué es lo más importante que puedo postear ahora que tengo esto, que ni sabía lo que era? Un tren. Porque para mí los trenes son algo increíble. Y uno de los sueños de mi vida es manejar un tren. Y la cuestión es que ahora no pasa tanto, pero cuando yo era chico, em, pasaba mucho que paraba en una barrera acá en Buenos Aires y pasaba un tren de carga. Y los trenes de carga era tipo, si estabas en un apuro, olvídate, perdiste. Porque no terminaban más. Eran larguísimos. No sé si sigue habiendo trenes de carga tan largos o ahora es distinto, porque por lo menos yo no, o hay menos barreras, o yo no paso tanto por barreras, pero sentía uno que tardaba 20 minutos en pasar un tren de carga entero. Tenían 100 vagones, 80 vagones, una cosa increíble. Era imposible ver el principio y el final del tren juntos. Imposible. Y en la vida muchas veces nos pasa lo mismo. Solamente vemos parte del tren. Pero Dios, desde arriba, haciendo zoom out, alejándose, ve el tren completo. Ve cómo empieza, cómo sigue y cómo termina. Entonces José agarra y dice, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo? No temas, José, no temas, porque este embarazo es parte de un tren muy largo. Este embarazo es solamente una circunstancia dentro de algo que se llama el plan de salvación, que lo diseñé hace 300.000 millones de años y que ahora te toca a vos en este píxel, en este frame, en este momento, en este segundo, en esta foto, te toca ser parte de la historia, pero esta historia es muy larga. Confía en que el plan de Dios para tu vida es largo, es extenso, no es solamente tu realidad. No, pero si digo que sí, que Dios está haciendo algo mucho más grande que lo que te pasa a vos. Ninguno de nosotros es lo suficientemente importante como para arruinar los planes de Dios. Ninguno de nosotros es lo suficientemente importante como para que Dios cometa su primer error con vos.
No sos tan importante para que Dios se equivoque con vos por primera vez en la historia. Nunca se va a equivocar, ¿sí? Es un tren extenso y nos toca ser parte de una partecita, de un vagón. No lo desperdiciemos diciendo que no. Em, y la segunda, o perdón, antes que esto, algunas preguntas. Una, ¿dónde Dios se mostró en tu historia antes? Cuando tengas alguna duda, ¿será esto de Dios o no? ¿Sabes qué? Agarra tu Instagram, o agarra tu carrete de fotos y empezá a mirar fotos viejas. Mírate fotos, mírate ahí con tu familia, con quién estabas, en el país donde estabas. Recordá el momento de lo que estabas haciendo y decir, ¿Dios estuvo conmigo en este momento, sí o no? Sí. Si no hubiera estado con vos, no hubieras tenido vida, no estarías acá ahora. ¿Dios estuvo conmigo cuando estuve en la facultad? Sí. ¿Dudé por momentos? Sí. ¿Pasé momentos de tensión? Un montón. ¿Dios estuvo conmigo cuando estuve enfermo, estuve internado? Sí. ¿Dudé? Sí. ¿Tuve miedo? Sí, un montón. Pero estuvo conmigo. ¿Dios estuvo conmigo cuando estaba de novio? Sí. Ahora que estoy casado, tengo hijos, sí, claro. ¿Y hubo momentos de duda? Un montón. ¿Dios me cuidó y me respondió? Sí. Mirá fotos y confirmá lo que ya sabés. Dios siempre estuvo con vos. ¿Por qué va a dejar de estarlo ahora? En segundo lugar, en vez de hacer zoom out, hace zoom in. O sea, acércate para ver el siguiente paso correcto. Acércate bien y decir, bueno, ahora en este momento, ¿sí? ¿Qué personas Dios me está poniendo, por ejemplo, para amar? A José le dijo, ahora vas a salir y vas a amar a tu esposa, la vas a tomar por esposa y a ese niño y lo vas a criar como tuyo, porque va a ser tu hijo y más allá del contexto. Y José dijo, perfecto, me levanto y lo hago, tengo una mujer para amar y ahora tengo un hijo para amar, de la noche a la mañana, pero tengo un hijo para amar. Ya está en la panza de mi esposa. Dale, venga, que sea como Dios dijo. Y hoy estamos hablando bien de él, tantos años después. Está Dios poniendo a alguien para amar cerca tuyo, delante tuyo. Quizás una persona difícil de amar. Quizás estás teniendo algunos conflictos con personas que amás, como José tuvo en ese momento con María, y Dios te está diciendo, no aflojes tu amor hacia esta persona. No aflojes tu amor hacia tus hijos o hacia tu hijo, aunque se equivoque. No aflojes tu amor hacia tus padres, aunque estén grandes y te molesten con alguna cosa. No aflojes tu amor con tus vecinos, aunque son ruidosos. No aflojes. Puse a esta persona en tu vida para que los ames, no para que salgas corriendo de ellos. Bueno, yo voy a cerrar acá, ¿sí? Pero te dejo esto para pensar entonces en esta Navidad. Mi mejor sí siempre va a ser mi sí a Dios. No tengo que entenderlo completamente. Va a tener sentido cuando Dios quiera que tenga sentido. Y no tengo que demorarlo. ¿Ok? ¿Cuál va a ser tu sí en este diciembre? Que Dios te bendiga.